Mi nombre es Mar Tárraga, y soy especialista en psiconeuroinmunología clínica, como algunos sabéis, y además de coach especialista en salud. Hoy vamos a hablar de psiconeuroinmunología clínica, por supuesto, y dentro de este tema de emociones. En psiconeuroinmunología, PNI, que sabéis que es el acrónimo, la parte de P hace referencia a la parte psicológica, porque la parte psicológica tiene muchísima influencia en todo lo que está pasando en nuestra salud. Vamos a hablar también, vamos a dar una herramienta de inteligencia emocional que se llama la herramienta STOP, que nos va a servir para gestionar una emoción en el momento en el que aparece. Como hemos dicho, la parte psicológica tiene mucho peso en nuestra salud. Y vamos a explicar el mecanismo de acción, vamos a explicar el por qué tiene tanto peso en nuestra salud la parte psicológica, porque hasta ahora había como una especie de abstracción con respecto al tema. Parecía que la parte psicológica estaba por un lado y la parte física estaba por otro, y nada más ajeno a la realidad. Somos un cuerpo-mente en el que todo está unido, y es importante saber esto, porque muchísimas veces somatizamos procesos psicológicos o emociones que no hemos trascendido, y estas, cuando no nos hacemos cargo de ellas, pues provocan disrupciones, provocan enfermedades y patologías en nuestro cuerpo físico. Vamos a ver cómo sucede. Cuando tenemos una emoción, normalmente la atendemos. Una emoción siempre viene precedida por un pensamiento. Es decir, pensamos algo acerca de lo que está sucediendo, o incluso pensamos algo que estamos creando en ese momento independientemente de nuestra realidad externa, y eso que estamos pensando acerca de lo que sucede fuera o acerca de lo que está sucediendo dentro de nosotros está generando una emoción. Y lo que hacemos con esta emoción que se está generando es muy importante. Porque si lo que hacemos lo estamos atendiendo, estamos viendo que estamos sintiendo ira, o en qué parte del cuerpo estamos sintiendo ira, o miedo, o tristeza, o alegría, o en fin, ya sabemos que hay muchísimas emociones, aunque hay 6 básicas según el autor, pero las emociones que sentimos en realidad no tienen tanta importancia como lo que hacemos con esas emociones en el momento en el que aparecen. Por ejemplo, en un momento determinado estamos en una conversación y esa conversación nos está generando muchísima rabia, muchísima ira. ¿Qué hacemos con eso? Porque tenemos varias opciones. Tenemos la opción de ser reactivos o de ser proactivos. La diferencia es que si somos reactivos, estamos reaccionando, como la propia palabra dice, sin pensar en nada más y sin gestionar lo que está sucediendo dentro de nosotros mismos. Estamos reaccionando porque esa emoción nos está provocando esa rabia en ese momento y simplemente la expresamos sin tener en cuenta las consecuencias de lo que estamos expresando. Y ser proactivo, es decir, utilizar nuestra inteligencia emocional, significa, por supuesto, no tapar la emoción, sino aceptar lo que estamos sintiendo y a partir de ahí tener opciones, no reaccionar sin más, sino tener distintas opciones acerca de qué hacer con lo que estamos haciendo, con lo que estamos sintiendo, perdón. Y ahora en un ratito veremos cuál es la herramienta STOP que nos da la solución o nos pone por lo menos sobre la mesa todo lo que podemos hacer con esta emoción. Pero antes de eso vamos a hablar del mecanismo de acción, de cómo una emoción puede generar una patología. Y esto está descrito en la literatura científica, es decir, que cuerpo-mente no está separado, una cosa no está separada de la otra. Cuando tenemos una emoción, esta emoción la estamos sintiendo en el cuerpo. Por eso el cuerpo es el que siente y el que de alguna manera puede somatizar eso que estamos sintiendo. Pues veréis, cuando sentimos una emoción, sea ira, miedo, tristeza, en fin, la emoción que sea, lo que sucede es que dentro de nosotros mismos sube una hormona con la que últimamente todos estamos muy familiarizados, que es el cortisol. Y a su vez suben unos neurotransmisores que son la adrenalina y la noradrenalina. Y estos son marcadores de nuestro sistema inmunológico, los tres.
Si en ese momento nos hacemos cargo de la emoción, no sucede nada porque, bueno, en ese momento estamos siendo proactivos y estamos poniendo sobre la mesa lo que sentimos y actuando en consecuencia, y esa emoción no se queda, digamos, almacenada en nuestro cuerpo porque la estamos gestionando. Pero si ni siquiera somos conscientes de lo que estamos sintiendo, que sucede muchas veces, o si somos conscientes, tapamos esa emoción, entonces estos marcadores del sistema inmunológico salen a la sangre. Y al salir a la sangre llaman al sistema inmune a la acción. ¿Y qué sucede? Porque el sistema inmune se activa buscando un órgano diana, porque es la manera que tiene el sistema inmunológico de sanar. O sea, nuestro cuerpo, cuando hay marcadores de que algo está sucediendo, el sistema inmune se activa y busca lo que hay que sanar. ¿Qué sucede? Que en el caso de una emoción no hay un órgano diana, no hay un hígado que se está inflamando, o no hay un corazón que está bombeando de una manera concreta, o no hay un pulmón que no está funcionando bien, o una herida en la piel, que es algo que hace que el sistema inmune se active de manera muy eficaz y muy rápidamente. Entonces, como no hay un órgano diana, lo que hace es buscar y buscar y buscar a ver qué es lo que tiene que sanar. Esto lo que provoca es una inflamación de bajo grado. En PNI, en psiconeuroinmunología, una endotoxemia y una inflamación de bajo grado, en la mayor parte de las patologías siempre pensamos que es lo que hay de base a. Una inflamación de bajo grado provoca que el sistema inmunológico gaste mucha energía, porque el sistema inmunológico y el cerebro son los órganos, por decirlo de alguna manera, o los sistemas más caros energéticamente que tenemos. Entonces, un sistema inmune activado de manera crónica sin encontrar un órgano diana al que sanar va a provocar una inflamación de bajo grado que va a prolongarse en el tiempo, porque ese órgano diana no lo va a encontrar nunca porque no existe. Y esto lo hace porque es el único mecanismo que tenemos de forma física para sanar. Y como los marcadores están en sangre, que es cortisol, adrenalina y noradrenalina, hasta que no hagamos nada con esa emoción, pues el sistema inmune va a seguir activado. Claro, es lo que os cuento, esto provoca mucha activación del sistema inmune, mucho gasto energético. ¿Y qué sucede? Que si en ese momento tenemos una herida o tenemos una patología del aparato locomotor o tenemos una artrosis o una cervicalgia o cualquier otra cosa, el sistema inmune que está activado crónicamente por algo que no sabe lo que es y que puede ser una cuestión de supervivencia que considera muy importante, no se va a activar para, pues eso, para tratar un dolor cervical o para tratar una inflamación en la zona lumbar o una epicondilitis, por ejemplo. Además que pongo estos ejemplos porque el aparato locomotor, digamos que es una cuestión de triaje. El aparato locomotor es el último en este triaje, porque si el aparato locomotor no se sana, bueno, pues no es una cuestión de supervivencia. Tenemos un dolor cervical, pero ese dolor cervical no nos va a matar. En cambio, si hay una herida abierta, imaginaos que cuando se cronifica el sistema inmune pensando que hay algo muy importante que sanar, como puede ser el caso de una emoción, y no encuentra un órgano diana, cada vez se activa más porque no hay un órgano al que sanar, no lo encuentra, provoca ese gasto energético que os comento y el aparato locomotor es el último o es el primero que va a sufrir sus efectos, porque es el último en el triaje. Bueno, este es el mecanismo de acción, de cómo una emoción provoca que el sistema inmunológico se active crónicamente y de esta manera cualquier otra patología que aparezca en este momento no va a verse sanada por el sistema inmunológico que está ocupado buscando algo que no tiene las herramientas para sanar. De esta manera, cuando un paciente acude a consulta con cualquier cosa, con cualquier patología del aparato locomotor o con una patología del aparato digestivo o respiratoria o de riñón, en fin, de cualquier sistema que esté afectado, lo primero que tenemos que hacer en estos casos es ver qué es lo que está haciendo que el sistema inmune se active de manera crónica. Hay grandes heridas, como siempre hablamos, grandes sistemas que pueden provocar una inflamación de bajo grado de manera crónica. Y la emoción es una de ellas. Entonces, por esto, en psiconeuroinmunología tratamos muy de cerca todo el aspecto psicológico. Ver cuáles son los componentes o cuáles son
las características de la vida personal y de la vida emocional de ese paciente, cuáles son los paradigmas, que están sucediendo en su vida actual, para ir directamente a atacar o atajar qué es lo que está sucediendo a nivel emocional. Bueno, esta es la explicación de por qué una inflamación de bajo grado y por qué una emoción puede causar una patología, que es lo que llamamos somatización. Y ahora vamos a hablar de una herramienta de inteligencia emocional, que es la herramienta STOP, que es muy útil para poner sobre la mesa qué es lo que está pasando emocionalmente en nosotros y poder atacarlo directamente. Cuando sentimos una emoción, lo primero que hacemos es darnos cuenta de que estamos sintiendo esto. Y curiosamente, es el paso más complicado de todos, es lo que más nos cuesta, darnos cuenta, hacernos conscientes de lo que estamos sintiendo. Porque una vez que somos conscientes, podemos traer las herramientas para hacer lo que tengamos que hacer con esa emoción que está surgiendo en nosotros. Pero si no nos hacemos conscientes de lo que estamos sintiendo y reaccionamos sin más, ahí no podemos hacer nada, porque no estamos trayéndolo al consciente. Entonces, el primer paso siempre es ser consciente de qué estamos sintiendo. Y después localizarlo. Siempre las emociones se localizan en una parte de nuestro cuerpo. Suele ser en el pecho o en el estómago. Y una vez que la tenemos localizada, yo siempre hablo de respirar la emoción. No hacer nada, simplemente darnos cuenta de lo que estamos sintiendo y a partir de ahí gestionar nuestro estado. No tapar la emoción, sino sentir lo que estamos sintiendo. Si en ese momento estamos en una conversación con más personas, pues puede ser adecuado oírnos o decirle a la persona que estamos enfrente que nos dé un momentito para sentir lo que estamos sintiendo. Y curiosamente, conforme respiramos la emoción y la ponemos en una parte del cuerpo, esta emoción se va acallando con el tiempo, con el paso de los minutos va disminuyendo su intensidad. Y una vez que disminuye su intensidad, es muchísimo más fácil hacer algo con ello, porque cuando estamos secuestrados por la emoción es muy difícil tomar decisiones proactivas. Entonces, cuando estamos en este punto ya de hacernos cargo de qué está sucediendo y en qué parte del cuerpo, aquí podemos tomar la decisión ya consciente de qué hacer. Entonces, podemos decidir hacer o no hacer. Y a lo mejor en ese momento es no hacer nada, es decir, sentir la emoción sin más, no taparla y dejar que esa emoción fluya, porque lo más inteligente a largo plazo para nosotros en esa situación es no hacer nada. Y también puede ser que elijamos hacer algo al respecto. Puede ser perfectamente dar un puñetazo en la mesa, no al que tenemos enfrente, pero sí un puñetazo en la mesa, porque eso puede ser lo que sea mejor para esa situación. O puede ser tener una conversación cuando ha bajado nuestro nivel de emoción con esa persona y decirle pues con sinceridad, mira, esto que estás diciendo me está haciendo sentir muy mal. Siempre con la asertividad y con la inteligencia emocional de ver qué es lo mejor para esa situación, para ese sistema y para todas las personas que están en ese momento. De esta manera estamos siendo inteligentes emocionalmente porque estamos pensando en las consecuencias de lo que está sucediendo en nosotros. Bueno, ya hemos hablado de los mecanismos de acción de la emoción y de la herramienta STOP que os comunicaba, que de alguna manera es una herramienta muy sencilla y fácil de poner en práctica cuando tenemos una emoción que no sabemos qué hacer con ella. Recordemos, parar, respirar y decidir conscientemente si hacer o no hacer, siendo la decisión que tomemos la más inteligente no solo para nosotros, sino para todo el contexto de la situación. Bueno, sin más, me despido, hasta la próxima y espero que este vídeo os haya resultado útil. Un abrazo enorme.